hoy otra vez en este momento maravilloso de Conversaciones al Transparente. Hoy queremos hablar de una mujer especial que ha tenido una profesión que hace los cambios y que es totalmente diferente. Es una profesión casi no normal. Ahí podemos decir que a veces la gente puede pensar, bueno, qué profesión tan extraña. Sin embargo, extraña porque son tabú que vivimos. Sin embargo, quiero recordar que en el libro de Lucas, en el capítulo 8, el Señor un día dice que caminaba en las aldeas y que él, ¿verdad?, andaba con algunas mujeres. Y estas mujeres, algunas le servían de sus bienes. Para hacer de sus bienes eran porque hacían pues o tenían una profesión. Hoy es un especial momento porque hoy vamos a tener una mujer que ha hecho cambios, que ha hecho la diferencia, que ha marcado y ha buscado cómo ayudar a otras. Quiero decirte que es importante cuando nosotros las mujeres podemos colocar nuestra profesión para ayudar a otras. No es fácil, sin embargo, qué maravilloso poder colocar nuestros dones a favor de lo que el Señor quiere. Con un testimonio diferente, todos venimos con testimonios, por eso es que esta serie se llama Mujeres a Todo Terreno, porque las mujeres damos una milla más, hacemos cambio, somos persistentes, somos sacadas de a donde habíamos vivido. Todo no es color de rosa, aunque hayamos sido educadas, hemos sido mujeres de buena familia, no todas venimos, ¿verdad?, de procesos iguales, pero todos estos procesos hacen los cambios, permiten, ¿verdad?, hacer la diferencia. Es importante, pastora, si me estás escuchando, que puedas activar, por favor, para poder entrar, para que podamos compartir la pantalla. Necesitamos, entonces, hoy vamos a tener una pastora diferente, y digo diferente en todo el sentido de la palabra, sus conferencias, pues una mujer que nos va a enseñar con su vida todo lo que ha hecho hasta ahora. De verdad que es maravilloso. Bienvenida, aquí la vamos vivo con nosotros, dando gracias a Dios por las redes, porque ella está en Venezuela, ¿verdad? Esperemos que esté perfecto para este momento, porque ponemos todo esto en manos del Señor. ¿No se escucha bien? Escuchamos el Bueno, aquí mismo lo vamos a hacer, porque no nos vamos a poner en este momento. Quiero decirles que estamos esperando esta entrevista maravillosa. Pastora, bienvenida. Gracias. A las conversaciones más transparentes, donde decimos lo que tenemos que decir y que pueda servir para edificar a otros. Estamos en la serie Mujeres a Todo Terreno. Creo que este nombre está muy bien. Me identifico mucho. Y con lo transparente también. Pastora Mar, cuéntame una cosa. ¿Cómo interrumpes en tu vida? Bueno, yo decía, en ese momento decía que estaba en una búsqueda e intentaba pues como que escuchar a todos, visitar todos los templos, conocer de todas las religiones, pero hoy por hoy sé que era Dios poniendo en mí el querer como el hacer. Era Él con sus hilos de amor atrayéndome hacia Él, hacia su corazón, y pues agradezco esa paciencia de Dios y esa intencionalidad, y viéndome cómo iba camino al barranco y decía, tranquila, que yo tengo un plan para ti. Wow. Así que aquí te estoy esperando en la bajadita hasta que me atrapó, me enamoró y sigo acá enamorada de él. Cuéntame de ese lugar hacia el barranco. ¿Qué era eso? ¿Dónde hacia el barranco? ¿Cuál era? Ok, debería ser un poco de historia porque en ese plan perfecto de Dios con nuestras vidas, pues estaba un Dios trabajando conmigo desde mi niñez,
entendiendo pues la familia que él había escogido para mí. Yo creo que él escogió esa familia donde yo había de nacer, una familia tan imperfecta como yo, para que su gloria se mostrara a través de nuestras imperfecciones. En mi familia, pues lamentablemente viví varios episodios de abuso sexual de diferentes tipos de hombres dentro y fuera de la familia. Y eso desordenó mucho mi niñez y mi adolescencia. Creo que en el momento de comunicarle a mamá, hoy entiendo que fue una noticia muy ruda y muy confrontadora para ella. Yo ahora como mamá puedo ponerme en sus zapatos y saber que no es fácil recibir una noticia de estas, y cuando están involucrados miembros de tu familia, mucho menos. Y mami se vio entre la espada y la pared, y como muchas otras, ahora que conozco la historia del rey David, le pasó lo mismo, ¿no? Se quedó como paralizada, como que no hago nada, ¿qué hago? O sacrifico a este o sacrifico al otro. Y terminó tomando la misma decisión que el rey David, se quedó quietica. Y eso generó en mí mucha rebeldía, mucho odio hacia ella. Pues yo no la toleraba, no toleraba ni siquiera su olor, su presencia, sus manos, sus caricias. Y me pasé toda una adolescencia reclamándole con mis conductas que no había hecho nada respecto a mi noticia, a mi dolor, y me metí en más de un problema. Intenté suicidarme 2 veces. Wow. Dios no permitió que el veneno funcionara. En otra oportunidad utilicé muchas pastillas, todas las que encontré, hice una tremenda mezcla y bueno, lo más que me dio fue un dolor de estómago. Pero había una chica queriendo ponerle un stop a su dolor. Y en esa búsqueda también, pues yo entendía a través de ese asunto no resuelto, entendía que no valía, que mi cuerpo no era valioso, que yo no era importante. Por lo tanto, pues también empecé a activarme sexualmente. Dije, bueno, si alguien puede tocarme en contra de mi voluntad, pues ahora que me toque porque yo se lo permito. Y entonces, Pastora, bueno, te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Cuando hemos sido abusadas sexualmente, la gente se vuelve o frígida o se vuelve promiscua. La mayoría de las veces es promiscua. Y sobre todo comienza a usar su cuerpo bien administrado. Dice, bueno, si con esto, pues yo debería hacer. sí, ¿Es así? de hecho existe, científicamente comprobado, más de 250 consecuencias derivadas del abuso sexual. Cuando yo hice mi lista para ver todas las secuelas que me había dejado el abuso, haciendo introspección y retrospección, entendiendo mi vida, ya buscando ese orden con el Señor, una de esas consecuencias fue la promiscuidad, y ciertamente muchas chicas buscan esa vía, pero no es la única. Hay una gama de más de 250. Está la desconfianza, está la baja autoestima, está la ideación de suicidio, está el modo de vestirse. Yo pude entender que siempre cuando me vestía trataba de mostrar algo de mi cuerpo, y es como un deseo inconsciente de todos entérense que yo no soy importante o mi cuerpo no vale o fui abusada. Entonces, hay muchas consecuencias que se derivan de un abuso sexual. Dentro de esas consecuencias, también muchas toman la vía de la homosexualidad. Y yo también pasé por ese camino, porque digo, bueno, los hombres lo que han venido a mi vida es a dañarme, a usarme, y dije,
mi vida y mi felicidad está al lado de una mujer. Con ella me voy a entender mejor y creo que también hoy por hoy, ya con los estudios que he realizado, yo estaba buscando conciliarme con esa imagen de mamá, con esa figura femenina, ese vacío de mamá, y yo me estaba refugiando en los brazos de una mujer también buscando ese amor. Pero todas esas cosas Dios las usó para mi bien y hoy las puedo compartir con total libertad, con total tranquilidad y paz, sin sentir nada de culpa y nada de vergüenza, porque Dios pudo llevarme a entender el porqué de esos pasos. Y ahora ver el propósito de esos pasos, que haber estado en esos valles me ayuda ahora a entender a otras mujeres, a no juzgarlas, a decirles, te sientes así. Muchas de mis pacientes me dicen, doctora o pastora, ¿cómo hace usted? Yo siento que me adivina el pensamiento. Yo le digo, no, es que yo estuve ahí. Yo sé cómo se siente, yo sé qué estás pensando, yo sé por dónde vienes. Entonces, pues eso me ha dotado de una rica experiencia, conocimiento y estuve por muchos años tratando de poner en orden. Me casé, me caso también porque salgo embarazada. El matrimonio, por supuesto, no prosperó porque pues fue un proyecto desde el punto de vista humano, primero en un caso de emergencia, de tapar una falta. Segundo, no estaba Dios presente. Tanto él como yo estábamos en una inestabilidad tremenda, entonces empecé a vivir muchas infidelidades y yo dije, bueno, si él es infiel, yo también, entonces también pasé por el adulterio y dije, si él me la hace, yo se la hago 2 veces y yo se la voy a hacer mejor porque él ni se va a enterar y entonces empezaba a hacerme daño y daño y daño porque todas las relaciones que había tenido en mi vida me decían, tú no eres importante, tú no eres valiosa. Entonces usé muchas conductas autodestructivas. Pasé por un divorcio y en medio de ese divorcio, la relación homosexual, Dios me llama con una experiencia bien fuerte porque sufro una caída y se me fractura el fémur y pasé mucho tiempo en cama, pasé por 2 cirugías, en la última de ellas casi me muero. Vi eso que dice la gente del túnel oscuro que me estaba alando y yo decía, listo, hasta aquí llegué. Pero Dios en su infinita misericordia me hizo volver. Fue un tiempo fuerte porque aparte de eso, tuve pérdida ósea y una pierna me quedó un poco más corta que la otra. Eh, Comencé pues una terapia de todo un año, de muletas, de silla de ruedas, de andadera, de bastón. Y recuerdo que cuando tenía el bastón fue cuando llegué a la iglesia. Llegué con bastón. Estando allí, empezó todo un camino precioso de Dios. Llegué pues divorciada, con una niña a cuestas, con una relación homosexual que yo pensaba que era mi felicidad rota. Y esa historia también es interesante porque no fue que yo terminé la relación con esa chica porque fuera mala, no fue porque era una relación tóxica desde el punto de vista relacional, al contrario, estaba muy bien, nos iba muy bien a nivel de entendernos, pero Dios se me presentó, se me presentó una visión y me cerró la puerta y del otro lado de la puerta estaba la chica y estaba como un ángel enorme con una espada refulgente
y me hacía seña que no vas a pasar, no vas a pasar. Cuando yo me levanto de esa visión que entro en conciencia, empecé a llorar y le cuento esto a la chica y ella pues estaba incrédula y bueno, fue un sueño. Pero en mi corazón se sembró una convicción muy fuerte, muy grande, porque para mí fue tan real. Y yo dije, Dios me está diciendo que no puedo estar contigo. Lo estoy sintiendo claramente, es un llamado de Él. Y así fue. Mi intención era que ella también conociera de Cristo y que las dos nos convirtiéramos. Y ya yo me hice mi película en mi mente, pero resulta que no. Dios no me quería en esta parte del camino junto a ella, ni siquiera como amiga. De hecho, nos enemistamos en ese momento porque ella se molestó. Después lo entendió y dijo, bueno, yo no puedo pelear contra Dios, la competencia es muy desigual. Y yo caminé sin ella, Dios me mudó de ciudad, mira todo lo que hizo el Señor, me saca de mi ciudad, me lleva a una ciudad distante dentro del mismo estado, yo vivía casi con el estado Aragua, y me llama a Valencia. En Valencia llego, me hace contacto con un pastor que apenas está fundando una iglesia, era prácticamente una célula. Y comienzo a asistir allí para llegar hasta Valencia. Como todavía estaba vulnerable mi pierna, yo no podía tomar transporte público. Así que dejaba literalmente todo mi sueldo en taxi que me transportara a Valencia todos los domingos con mi bastón y mi hija. Y así estuve domingo a domingo. Mi pastor, el pastor que Dios puso en mi camino, es terapeuta familiar, también venía de un divorcio. Eso me enganchó muchísimo porque yo dije, él me va a entender. Y así fue. Así perfectamente Dios lo usó. Me anima a estudiar terapia familiar y digo, ¿cómo voy a estudiar yo terapia familiar? Si con este desastre que yo traigo, divorciada, ex homosexual, o sea, ¿quién me va a escuchar a mí en tema de familia? Pero bueno, empecé en esas locuras de Dios, le hice caso, me preparé, ya yo venía con una licenciatura en educación, hice la maestría, hice el doctorado, me enamoré de la teoterapia familiar. Conocí a un maestro extraordinario, el doctor Henry Castellanos, un hombre que con su vida predica la palabra de Dios. Y wow, yo estaba extasiada con ese conocimiento que en esta escuela nos llevan a trabajar primero nuestro ser y nuestra familia, a sanar nosotras primero, nosotros, para luego ir a trabajar con las otras familias. Entonces, estos estudios me confrontaron, me llevaron a perdonar, a entender, a revisar y entender mi genograma, a trabajar conmigo misma, a perdonarme. Y en toda esa búsqueda, yo dije, me hace falta todavía ordenar esta parte de la sexualidad. Y entonces estudié sexología. Yo me la pasé estudiando toda mi restauración. Pastora, para que haya dado, quiero hacerte una pregunta. Hoy tú puedes hablar de una forma tan... Sin embargo, hay mujeres que Dios ha restaurado, pero no han podido ayudar a otras, porque lo primero que tienen que hacer después de sanar es decir en tu familia lo que les sucedió. ¿Está usted de acuerdo o no? Ok, pastora, entendí parte de la pregunta, porque hay un poquito de interferencia. El internet no está ya, sí, creo que es la internet. Pero lo que te quería preguntar es
que las familias, a nuestros hijos, el actual esposo, puedan saber toda la verdad para que la persona que fue abusada o la persona que vivió no Sí. sienta pues que Dios la perdona, pero necesita restaurar. Entonces, ¿qué le dices tú a estas mujeres que dicen, yo quiero bendecir a otras mujeres, pero mi familia sabe la donde yo vivo, de lo que yo hice, de lo que yo viví? Bien, yo he aprendido una premisa a través de la terapia familiar, que no es lo mismo decir un secreto desde la sanidad que desde la enfermedad. Es muy importante avanzar en niveles de sanidad para estar preparadas y compartir estos contenidos. Eso es muy importante. Yo recuerdo el contenido, por ejemplo, de la homosexualidad. Yo se lo dije a mi hija después de que yo había ya como que percibido que ella había establecido su orientación, que ya era una chica adulta, mayor de edad, y allí fue cuando yo se lo compartí a ella. Hasta que yo no se lo compartí a mi hija, yo no empecé a compartirlo, no lo había compartido con el público, porque yo decía, ella se puede enterar de una manera inadecuada. Por mi historia en particular, que soy pastora, que soy predicadora, conferencista, yo decía, no puedo usar este contenido hasta que mi hija sea mayor de edad, sea una adulta y lo pueda entender. Ese fue mi caso particular. Cuando me caso nuevamente, porque esta historia tiene una cara bonita, después la podemos detallar más, pero Dios me restituye y me da un esposo bello, maravilloso. Y cuando yo me caso, pues mi esposo está enterado de cada uno de los detalles de mi historia. Todos y cada uno. Además de que mi ministerio me lo exige. Yo, antes de conocerlo a él, ya yo trabajaba pues con mi vida, con mis historias, y pues él tenía que conocer todo esto. Yo sí recomiendo que esto debe hablarse. Recientemente atendía a una mujer que había vivido una violación. Ni siquiera fue un abuso sexual, fue una violación. Y ella no le había dicho nunca a su esposo que había pasado por esto, pero estaban teniendo problemas en su relación sexual. Cuando ella comunica esto, las cosas empiezan a mejorar, precisamente porque había allí un nudo dado por el secreto. Entonces, los secretos nunca son buenos. Lo que sí es que hay que saber cuándo decirlo y cómo decirlos. Si tienes dudas, tú que me estás escuchando, si tienes dudas, tú dices, bueno, ¿cómo suelto esto? Aquí va a ser una bomba anatómica. Entonces, yo te voy a sugerir que te acompañes de alguien. Que puedas acompañarte de alguien que te preste sus ojos, que pueda darte una opinión externa antes de hacer quizás un desastre. Me pasó en una oportunidad en una conferencia de jóvenes. Yo los motivo a hablar. Si fueron abusados, ellos tienen que decirlo. No hay nada de malo en eso. Fuimos víctimas. No tenemos por qué avergonzarnos de esto. Esto no nos hace de menor valía. Fuimos víctimas. Es como si alguien me roba el celular. Yo no voy a sentir vergüenza porque alguien me robó. Lo puedo comunicar. Igualmente, si yo fui abusada sexualmente, la que cometió el delito no fui yo. Por lo tanto, lo debo decir sin sentirme culpable. Pero a veces esto incluye miembros de nuestras familias y eso lo hace un poquito más complejo. En una conferencia de jóvenes, yo pues estoy animando a los jóvenes a hablar con sus padres, si han tenido eventos de abuso y todo esto. Y un joven se me acerca y me pide consejo y yo le digo los pasos que tiene que dar.
pero yo no lo iba a ver más, solamente lo estaba viendo en ese campamento. Pero en su ansiedad, él se saltó muchos pasos y soltó la bomba y fue, oye, difícil porque su papá estaba persiguiendo al tío que lo había abusado para matarlo. Entonces, Claro. no es decir el secreto, sino también respetar los pasos para decirlo, las formas en cómo decirlo, el tiempo y el momento en que debe decirse. Pero de todas, siempre debe comunicarse. Siempre, siempre. Esos secretos son dañinos en nuestra vida. Otra cosa, entrando en el mundo cristiano donde hay tantos tabús y donde la gente no puede señalar que cosas tan tremendas que nosotros todos somos limpiados por la sangre de Cristo, pero cómo cuesta mucho si es una mujer y pasa por todo esto, y a veces hay gente que son cristianos, pastores, que comienzan a señalar o que tienen muerte. ¿Qué le dices a ellos? Vivimos en un mundo lleno de maldad. Ciertamente, en lo espiritual, Cristo vino para redimirnos, para darnos la salvación. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que nos protege, pero estamos, como dijo Jesús, nos envió como ovejas en medio de lobos. Así que esos lobos son una realidad. Si nos descuidamos, si no educamos, podemos ser vulnerables ante la maldad de las personas. No es un amuleto que seamos cristianas para que no nos suceda esta situación. Lamentablemente no lo es. Puede ocurrir. Lo que sí es cierto, porque hay mujeres que se preguntan o dicen, Dios, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no lo evitaste? Y empiezan a pelearse con Dios, viendo a Dios en este proceso como un enemigo. Yo le digo a esas mujeres, no lo veas como un enemigo, Dios estaba allí también, dolido, está dolido por lo que te está pasando, es tu aliado en esto, es quien te puede fortalecer, levantarte, restaurarte, quien tomará justicia, quien hará venganza en todo esto. O sea, Dios es tu aliado, no es tu enemigo en esto. Pero sí el ver de alguna manera como la religión, ¿verdad? Como un amuleto de que no, nunca me va a pasar, tiene que ver con la negación. Y hablar de estos temas precisamente lo que hace es sacarnos de la negación, ser sagaces, como dice la palabra, ser astutas como serpientes, pero sencillas como palomas. Entonces eso nos lleva a tener una educación preventiva en casa, a cuidar a nuestros niños y a nuestras niñas, porque a veces también en este tema del abuso protegemos a las hembras, pero los varoncitos también pueden ser abusados. También protegemos a las niñas de los adultos varones, pero también hay adultas mujeres que abusan. Yo fui abusada por una tía. Entonces, todos estos temas tienen que hablarse desde el seno de la familia y compartir inclusive nuestra historia en familia, y es la experiencia que yo he visto en todos estos años de trabajar con el tema del abuso sexual. Cuando tú hablas del tema, surge otra que dice, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Entonces establecemos lo que yo le llamo un tribunal familiar, porque entre todas también podemos hablar con ese tío, o la familia puede estar atenta con ese tío, y que destapamos la olla precisamente para salir de la negación. A mi mami le pasó muy fuerte con eso, porque hay una estructura que se queda en nuestras mentes cuando somos abusadas,
sobre todo de niñas que no tenemos las herramientas emocionales para lidiar con esto. Y mami pensó que en su caso ella vivió un incesto y ella decía, Wow. bueno, papá se está acostando conmigo porque yo me parezco mucho a mi mamá. Entonces ella pensó que eso que estaba pasando le estaba ocurriendo solo a ella porque ella se parecía a su mamá. Y mi abuela había abandonado a mi abuelo. Entonces ella pensó que era un caso exclusivo de ella. Cuando yo soy niña, mi abuelo, por temas de enfermedad, vivió con nosotros. Ella lo asume, siempre asumió a su papá, siempre lo cuidó desde niña. Ella asumió a su papá. Su papá alcohólico desarrolla enfermedades de artritis y todo esto, entonces ella tenía que cuidar de él. Entonces, en una situación de construcción de la casa, que había menos cuartos, ella decide ponerme a dormir con mi abuelo. Y eso era algo que yo no se lo perdonaba. Yo decía, pero mamá, ¿cómo? Si él abusaba de ti, obviamente iba a abusar de mí. Y no Claro. hace mucho de adultas, ella me decía, hija, lo que pasa es que yo creía que lo que papá hacía conmigo tenía que ver porque yo me parecía a mi mamá. Entonces hay una negación en la víctima de abuso sexual que hay una mentira que se establece de que solo me pasó a mí. Inclusive la víctima puede sentirse culpable, yo lo provoqué, es que yo no debí dormir desnuda o es que yo no debí mirarlo así. Y se establece una culpa en la que yo pienso que solamente me pasa a mí. Entonces, cuando hablamos de estos temas, es cuando todas empiezan a compartir también sus historias y me doy cuenta que no, la cosa no me pasó solamente a mí. Por eso es que es importante hablarlo desde el seno de la familia. Y cuando yo educo de estos temas, siempre hablo en dos vías. Una es, hay que enseñar a nuestros hijos a no dejarse tocar. Esa es la clásica que todos usamos. Hay que enseñarlos a que no se dejen tocar. Pero muy pocas familias enseñan, no debes tocar al otro. No, no debes tocar a los demás. No debes tocar a los demás. Yo me voy a mover a ver si más cerca del modem mejora esto. Ajá. Sí, vamos a ver un poquito de nuestra pastora. Igual nosotros tenemos un hijo, pedimos disculpas, no sabemos, pero no podemos perdernos de algo tan maravilloso como esta entrevista a la doctora Iraqi. Yo sé que no sé cómo lo haremos después, pero yo sé que está llegando a mucha gente. Y yo sé que el enemigo, no me había pasado esto, pero yo le pido al Señor en nombre de Jesús que esa misma espada que el enseñar ese comer que trae cosas negativas, con esa misma espada vamos a agarrar la vida con todas esas cosas positivas y buenas que tiene Dios para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que seguimos escuchando la escuela. Bien, se estaba compartiendo que en la familia tenemos a las víctimas y por eso nos concentramos en decirle a los niños no se dejen tocar, porque las víctimas están allí en el seno de la familia, pero resulta que los victimarios también salen de la familia. El abusador también sale de la familia. Ninguna madre o ningún padre se imagina que el abusador puede ser su hijo. Entonces solamente enseño, no se dejen tocar, pero no enseño, no toques a nadie. Entonces es importante enseñar del abuso en la familia en estas dos vías. Que ni seas el abusado, pero tampoco te conviertas en el abusador. Porque cuando trabajamos con estos casos,
Quienes establecieron el abuso fueron pues los primitos, los tíos, los abuelos. Entonces es un tema que hay que hablarlo claramente. O sea, entre nosotros puede estar habitando tanto la víctima guardando silencio como el victimario. Hay que hablar de las dos cosas. Doctora, usted dijo al principio que en ese momento que comienzan a ser víctimas, pero pueden ser varios. Es porque comienza la promiscuidad en la persona que está abusando, o es porque pueden haber varios, que son unos abusadores de la familia. Tiene que ver, por lo menos en mi caso, tuvo que ver con la vulnerabilidad, con la falta de protección. Cuando revisamos los casos de abuso, generalmente las casas están relacionadas con prácticas de el alcohol, las fiestas. Y en mi caso fue así. Entonces, papá armaba fiestas, a mi papá, mi padrastro, que vivía con mi padrastro, a él le gustaba mucho salir a tomar con sus amigos. Entonces mi mamá, para que no se perdiera los fines de semana, dijo, bueno, pero trae los amigos a tu casa. Entonces teníamos los fines de semana la casa llena de hombres borrachos que en medio de la noche se levantaban y se metían en mi cama. Entonces tiene que ver con que hay un terreno de vulnerabilidad porque no tengo cercas de protección, porque los niños, las niñas están expuestos. Esas familias que son ensambladas, que es multifamiliar la casa, que las niñas que, por ejemplo, se tienen que ir solas al colegio, se van solas a los entrenamientos, los niños, cuando no hay supervisión de los padres. Por eso son más vulnerables a varios abusos. Eso lo vine entendiendo yo, porque de niña yo decía, yo tengo un problema, yo tengo un imán. Porque yo decía, no es posible que todo el mundo quiera meterme mano, no es posible. Y si me montaba en un autobús, también me encontraba con alguien que quería rozarme sus partes íntimas en mi brazo, y constantemente yo estaba lidiando siempre con muchas cosas de esas. Claro, a nivel espiritual, también como pastora, sabemos que eso se mueve también a nivel espiritual, porque se abren puertas. Ya les mencioné que hubo una puerta de incesto. Entonces, claro, también hay todo un mundo de oscuridad interesado en dañar las futuras generaciones. Pero cuando nos levantamos con el conocimiento de la palabra en el nombre del Señor, cuando dejamos que la verdad salga a la luz, entonces somos verdaderamente libres. Cuando conocemos a Jesús, somos verdaderamente libres. Hablamos de esto, venga acá, siéntese acá, y ya lo podemos hablar con claridad, y eso hace que le pongamos un límite a la tiniebla. Cuando batallamos desde la oración, desde la intercesión, entonces desde educar a los niños, de tener los cuidados, de proteger realmente a la niñez vulnerable. Entonces, de esa manera, hacemos esa batalla. Yo particularmente me he levantado y no solamente es por mi profesión, también tiene que ver con esa restitución desde lo espiritual. Yo digo, bueno, si en mis generaciones anteriores hubo incestos, hubo abusos en mi familia, hay un pecado. Cristo viene para libertarnos de esos pecados. Y hemos sido perdonados y libres. Actualmente toda mi familia es cristiana. Ese abuelo que te he mencionado antes de partir aceptó al Señor. Dios ha venido en su infinita misericordia, uno por uno, y a todos nos ha llegado al corazón, y actualmente todos en mi familia le servimos al Señor para su gloria y por su misericordia. Una pregunta. Con un legado
como el que ustedes ven, una mamá que está abusada. Este se puede llamar maldición generacional. Así lo conozco yo, como maldición generacional, descrita también en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Cómo detenemos esa maldición generacional? Dice en Deuteronomio que se pongan de acuerdo padres e hijos. Se pongan de acuerdo dos generaciones. Se arrepientan. Pidan perdón por el resto también. Porque mi mamá y yo somos dos generaciones, pero las dos fuimos víctimas. Sin embargo, nos toca pedir perdón por quienes abusaron. Y actualmente yo trabajo en restitución de los abusadores de mi familia. Entonces yo trabajo restituyendo por el pecado que cometimos como familia, advirtiendo a las otras familias sobre el abuso sexual. Es una manera particular que he trabajado con el Señor para restituir, digamos, por los daños causados. Aunque no fui yo la que los causó, pero en nombre de mi familia hago esa restitución. Wow, que eres una guerrera. Eres una guerrera. Amén. Porque verdaderamente estás hablando como saqueo, ¿no? O sea, lo que yo voy a devolver más de lo que hicimos. Y yo creo que eso es importante. Así es. Eso es restitución. Así es. Y atenta porque el hablar de este tema y le doy la gloria a Dios, yo siempre me presento en las conferencias o en las prédicas, les digo, me dieron un ministerio muy atípico y mi ministerio es el de hablar cosas incómodas. Así que si usted se siente muy incómodo, respire. Pero yo creo que uno de los talentos que Dios me ha dado en su infinita misericordia ha sido hablar de los temas incómodos, con esta voz suavecita, pero se los digo, porque, y las educo, háblenlo. Las madres que no quieren casarse nuevamente por no ponerle padrastros a sus hijos, porque me da miedo que los abusen, yo le digo, háblalo, a lo mejor te estás perdiendo de tener un nuevo matrimonio conforme al Señor por tus miedos, pero el amor nos invita a hablar. Cuando yo me caso nuevamente, yo le dije a mi esposo, de una vez, o sea, tengo una hija, señorita, así asado, yo te agradezco que tú no la toques, no la mires, no la veas, la respetes como tu hija, y si no la puedes aceptar como tu hija, y si llega a pasar algo, yo voy a ser la primera en denunciarte. Con todo lo que te amo y estoy enamorada, babeándome de amor por ti. Pero lo dije en el noviazgo y me liberé. Y así hemos caminado en la base de ese acuerdo y ese respeto en el matrimonio, de ver a mi esposo con una mirada limpia hacia mi hija. Entonces, esas cosas hay que hablarlas, pero la gente no quiere hablar de los temas incómodos. Y nuestro Maestro Jesucristo era especialista en hablar de temas incómodos, porque los temas incómodos vienen a remover conciencias, a romper estructuras. Entonces yo les hablo a la gente, les hablo claramente. Y si fuiste abusada, le pregunto directamente. Cuando vienen a mi consulta, ok, ¿cómo vamos con las consecuencias? La promiscuidad, la masturbación. ¿Te masturbas? ¿Tienes problemas con la pornografía? ¿Has intentado tú abusar de alguien? Yo lo hablo por la calle del medio de manera natural, sin ofender, pero estamos aquí porque tenemos que hablar la verdad. Sin la verdad no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, los pastores que no quieren hablar de estos temas me invitan. Pero ha sido una bendición, porque después de estar en encuentros de inclusive pastoras, se me acercan y me confiesan cosas muy íntimas
porque precisamente ya yo expuse toda mi intimidad allí. Y entonces dicen, esto yo nunca se lo había dicho a nadie. Entonces es algo que también abre el panorama para que otro diga, si Dios pudo con ella, yo también tengo esperanza, sí se puede cambiar. Y yo dejo que me hagan las preguntas que quieran. Pero de verdad me han hecho, pero de verdad tú no piensas en una mujer, no te pasa por allá, me hacen preguntas. Y yo les digo, mira, Dios es tan perfecto y su obra es tan perfecta. Digo, yo no te voy a decir que fue de la noche a la mañana. Yo tuve que ir acostumbrando mi mirada, tuve que sujetar el pensamiento, yo tuve problemas con las fantasías, con la misma masturbación, pero Dios me fue ayudando en cada uno de esos detalles, hasta que yo aprendí a tener contacto visual con otro hombre, a empezar a sentir cosas con una figura masculina. O sea, es un proceso, es un tallado con detalles, pero Dios lo hace si estamos dispuestas a hacer ese barro en sus manos. Así que no hay nada imposible para Dios. Y todo lo que se queda oculto hace nido allí y es terreno del enemigo. Pero si tú permites que la luz entre a esos rincones, entonces no va a haber imposible para Dios. Solamente debes confesarlo, creerlo en tu corazón y estar dispuesta a ser transformada. Esa ha sido mi historia. No tiene que ser la de todo el mundo, pero pues si te sirve de inspiración, hay una vía de restauración. Dios es real, Dios puede sanar nuestra sexualidad, no debemos engañarnos. El conocimiento también nos hace vivir, porque dice la palabra que por la falta de conocimiento es que estamos muriendo día a día y muriendo en el engaño. Entonces hay que conocer. Y me tocó estudiar y pagar el precio y viajar de ciudad a ciudad para ir a hacer un posgrado e invertir en eso, pero yo necesitaba ese conocimiento. El saber que nadie nace homosexual, eso es conocimiento. Véalo, búsquelo. La ciencia viene a respaldar lo que dice la palabra de Dios. No batallemos con la ciencia. Ella trabaja también a favor de Dios. Entonces, si te apropias del conocimiento, dejas de estar en negación, en autojustificación para quedarte en ese pecado. Es que me violaron y yo no quiero saber nada de un hombre. No, el perdón cubre multitud de pecados y puedes ser sanada en tu área sexual y disfrutar tu sexualidad con el varón, porque para eso fuiste diseñada. Esa mentira que quisiste sembrar es que te estás aferrando a tu dolor y no quieres meterle la lupa a ese dolor, no quieres perdonar y necesitas dar el paso y ser valiente. Este reino es para esforzadas y valientes. Así que hay que levantarse y guerrear con eso que no te pertenece. Eso no estaba en el diseño de Dios para ti. Eso no te pertenece. Entonces, pues la idea es que inspiremos. Dígame. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Qué le puede decir hoy en día a tantas mamás que sus hijas están siendo abusadas y ellas siguen sintiendo culpa por no haberlas antes? Miren, estamos en un terreno minado de tanta maldad que aún a las buenas madres les está pasando esto. Yo cuidé muchísimo a mi hija y ahora tengo también un nieto y los he cuidado muchísimo. Y cuando ocurren estas cosas, pueden ser aún en un abrir y cerrar de ojos, que escapa a nuestro control. Es imposible tener el control
de las 24 horas de otra vida. No podemos, no somos Dios. Lo que sí podemos es, ante una situación como esa, acompañarnos de Dios para buscar soluciones. Pero con la culpa no vas a avanzar en nada. Al contrario, no vas a ayudar a tu hija con tu culpa porque le trasladas la vergüenza que tú estás sintiendo, el malestar que tú estás sintiendo. Entonces no es un apoyo fuerte para ella. Más bien le estás afianzando y reforzando su dolor. Entonces, la culpa sí da dolor, sí da rabia, sí puedes zapatear, sí puedes llorar ahí delante del Señor, pero te limpias las lágrimas, te levantas y vamos a poner la fe por acción. Vamos a accionar, si hay que denunciar, la llevamos a un especialista, le hacemos un chequeo ginecológico, asumimos lo que nos pasó. Y asumirlo tiene que ver con ese acompañamiento fiel de todo lo que venga y del tiempo que sea necesario. Porque cabe destacar que acompañar estos procesos son de años. Yo se los digo a mis pacientes. Yo digo, yo no tengo una varita mágica, ni yo lo solucioné como muchos cristianos se están autoengañando. Hago la oración de fe y todas las cosas fueron hechas nuevas. No, eso no funciona así. La gente viene de mujeres, muchachos, hombres, jóvenes que han sido abusados, y nosotros a veces los pastores, bueno, ayune y ore, nada más. Necesitamos tener terapia, procesos de Somos cuerpo, alma y espíritu. Somos cuerpo, alma y espíritu. Para el espíritu, la oración y el ayuno, perfecto. Pero el alma hay que atenderla. Necesitamos terapia, necesitamos ordenar los pensamientos, necesitamos ordenar nuestros sentimientos. El cuerpo necesita un ginecólogo, un médico, un examen. Tenemos que atender todos los flancos. Y esto no es de la noche a la mañana. Es un trauma muy profundo. Y en ese trauma necesitamos de todo, desde la oración, la liberación, el ayuno, pero también atender todas las secuelas que dejó ese trauma. Con eso estamos siendo responsables. Y esto, yo creo que más bien en la misericordia de Dios, muchos pastores más bien se han salvado, porque hasta desde la legalidad es una irresponsabilidad conocer un delito de estos y decir, calla, ora, déjaselo a Dios. Es nuestro deber como líderes de un pueblo, como sacerdotes de un pueblo, hacer el trabajo completo. Es un desafío y ningún pastor quiere lidiar con uno de estos casos. Pero es que nos toca hacerlo, porque si no nos convertimos en cómplices. Y más adelante, cuando la víctima entiende y recapitula todo lo que pasó, dice, ese pastor no me ayudó. Ese pastor echó todo debajo de la alfombra. O no me sacó de donde yo le estaba diciendo que estaba en peligro, porque es una de las primeras cosas que tenemos que hacer. Si un niño dice que está siendo abusado en casa, yo no lo puedo dejar en el mismo terreno, yo me vuelvo cómplice. Entonces es delicado. Más bien, no se han sufrido todas las consecuencias de una mala intervención. Pero son intervenciones incorrectas, porque se espiritualizan y no todo es espiritual. Wow, qué interesante. Se nos acabó el tiempo.
Nos faltó yo pido a Dios que podamos hacer una nueva transmisión, porque creo que tiene mucho que decir, mucho que ayudar. Bendigo tu vida. Gracias. Queremos hacer un tour de estos temas. Buenísimo. Y que van a haber muchos, y lo vamos a hacer con la lectura. Y vamos a prepararnos para ello. Si quieres algo que decir. Bien, Dios es real, Dios las ama y son cosas que tenemos que vivir como seres humanos, pero a Dios no se le ha escapado de control tu vida y el plan para ti. Así que hay muchas respuestas en Él que vas a encontrar de las que te estás haciendo. Así que yo te sugiero que le busques con todo tu corazón, porque valdrá siempre el esfuerzo de caminar esta vía de restauración de su mano. Sin Él, ahí sí es imposible. Con Él verás que se cumple la palabra, que todas las cosas nos terminan ayudando para bien. Sin palabras. Gracias. Ha sido un placer, un honor tenerte con nosotros. Y quiero decir que todas las que necesiten ayuda, no duden en llamarla, no duden en buscarla, porque puede ser una alternativa para tener sanidad completa. Dios nos bendiga. Amén. Excelente noche. Yo creo Qué que placer. es un buen día para comenzar. Si todavía estás en esto, vamos a dar un paso adelante. Estamos preparados para este tiempo. Muchas bendiciones. Nos vemos la semana que viene, martes y viernes a las 5 de la tarde. Bendiciones. Bye.